Hechos, el movimiento del Evangelio. Estamos estudiando capítulo por capítulo el libro de Hechos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 6, los primeros 7 versículos. Ubíquese en Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Una iglesia que en sus inicios movió el Evangelio. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último. Una iglesia que movió el Evangelio. Y es el desafío que tenemos como iglesia. Mover el Evangelio de Robledo, Antioquia y ¿qué? Colombia entera. Pero muchas veces cuando hablamos de una iglesia que mueve el Evangelio, nosotros resaltamos que fue una iglesia que creció bastante. En la primera predicación se añadieron 3,000 personas. En la siguiente predicación se añadieron 5,000 personas. Y decíamos que fue una iglesia que hablaba en la cultura de las personas. Decíamos que fue una iglesia que practicaba la generosidad. Una iglesia que perseveraba también unánime. Vivía en comunidad. Eran persistentes, de eso hablamos el domingo pasado. Eran persistentes a pesar de las muchas oposiciones. Ellos reaccionaban con mucha perseverancia y se unían a la misión de Dios. Sin embargo, hemos hecho la aclaración de que esa iglesia ideal no estaba al centro de problemas. ¿Cuál fue el primer problema que vimos en el pasaje o en el libro de Hechos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la primera amenaza interna para la iglesia? ¿Cuál fue? Ananías y Zafiras. Hechos capítulo 5. Eso fue el pecado oculto. El pecado oculto, el engaño y todo eso amenaza a la iglesia. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy es la segunda amenaza interna dentro de la iglesia. No es una iglesia el centro de problemas. A veces miramos, no, la iglesia primitiva, la iglesia naciente, la iglesia ideal. No. Sí, una iglesia que crecía, una iglesia que testificaba, pero tenía sus luchas como usted y como yo. Y yo le he dicho que podemos ver un espejo. En este libro nos podemos ver reflejados. Y es curioso que lo que vamos a ver hoy es que parece contradictorio que una iglesia que vaya creciendo. En este pasaje, la amenaza que está oponiendo a que ellos continúen creciendo es su mismo crecimiento. Eso es como contradictorio, que el mismo crecimiento sea la oposición para que ellos sigan avanzando. Cuando la iglesia va creciendo, surgen más problemas, vienen más necesidades que tenemos que saber manejar. Cuando la iglesia va creciendo, surgen más problemas y tensiones que debemos aprender a manejarlas para seguir avanzando de manera saludable. Y este pasaje nos dice los desafíos que vivió una iglesia que está creciendo y fue su mismo crecimiento. Quiero que me acompañen en ese pasaje. El título de hoy se llama Los desafíos de la iglesia que crece. Dice Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7. Por aquellos días, estoy leyendo en la versión Las Américas, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué pasó en este primer versículo? ¿Una qué? Una queja. ¿Pero una queja por qué? Cuando los discípulos iban multiplicando surgió una queja.
porque habían unas viudas que estaban siendo desatendidas. Ahora tocaremos, pero note eso. Se van multiplicando los discípulos, va creciendo la iglesia y de pronto hay queja. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos en la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto, oiga el versículo 5, tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y nota el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, suplicando que hables a nuestras vidas, y los que estamos aquí salgamos desafiados, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, ustedes dicen amén. Este pasaje, como es un texto narrativo, los que ya han estudiado un poquito de estudio bíblico, los textos narrativos se pueden estructurar de 3 maneras, como en el colegio: inicio, nudo y desenlace. Aquí en este pasaje hay eso, hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Y para mayor claridad y énfasis en lo que queremos tocar hoy, tomé prestada esta estructura, para no ser acusado aquí de plagio, de un predicador que también está compartiendo esta serie de hechos. Y lo dividió de esta manera y me guié por esa estructura. Y algunos de los apuntes que tengo están influenciados también por este predicador. Pero note lo que dice. Uno puede notar que el versículo 1 está el desafío. De los versículos 2 al 6 está la solución al desafío que vivió la iglesia. Y del versículo 7 está el resultado de la solución. Entonces yo quiero que veamos los desafíos de esta iglesia que está creciendo. Y note cómo inicia el versículo 1. Me gustaría escucharlo en la Reina Valera. ¿Cómo dice la Reina Valera? Un voluntario que lo pueda leer. Dice que estaban creciendo los discípulos. Acá dice, se multiplicaban los discípulos, aumentaba la iglesia. Y a raíz de eso surgió una queja, surgió una murmuración. El ambiente se puso tenso. Ustedes saben que las murmuraciones, las quejas ponen el ambiente tenso. Y la unidad de la iglesia, ¿se acuerdan? Ahí está, vean, Hechos 2:42, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esa unidad que eran de un corazón, de un alma, estaba siendo amenazada. Estaba siendo amenazada para quebrantarse, para fracturarse por una queja y una murmuración de un grupo de personas. O sea, cuando la iglesia empezó a crecer, se vio con nuevos desafíos. Hay mayores personas, hay mayores necesidades, y la gente que hace empieza a murmurar. El texto dice que los judíos helenistas, dice esta versión, los judíos griegos eran aquellos que estaban en la dispersión, es decir, que no vivían en Jerusalén, sino que vivían fuera de Jerusalén. Y ellos venían a Jerusalén cada fiesta, y parece que muchos de ellos se convirtieron allí en Pentecostés. ¿Se acuerdan que vinieron muchos judíos?
Y se quedaron en la iglesia. Había muchas viudas. No eran judíos nativos. Y parece que esos judíos griegos, helenistas, empezaron a quejarse de los judíos nativos, los judíos hebreos. Es como decir, llegamos los de Cartagena, vamos a ponerlo más claro, llegaron los de Venezuela acá, y de pronto hay más venezolanos que paisas o colombianos. Y la gente, y los paisas, y los que vivimos, nos empezamos a quejar de por qué siempre los venezolanos. ¿Y por qué siempre ellos? ¿Y por qué siempre esto? Y empieza la murmuración de los nativos contra los cristianos que están congregándose en la iglesia. Eso es lo que está pasando aquí en el texto. Y algunos comentaristas dicen que puede ser que había un favoritismo. Es decir, que el equipo pastoral, aquí el pastor, el hermano Gabriel, a los Alejo, hombre, le caían muy bien los venezolanos. Y los que estaban aquí empezaron a murmurar, porque es lo que le pasa al pastor, con tanta gente que hay en la iglesia y por qué los venezolanos. Entonces, algunos dicen que puede ser como un favoritismo, pero otros dicen que ambos grupos eran culpables. Los judíos hebreos se creían con más derechos y los judíos griegos exigían más de la cuenta. O sea que aquí no se ponen de acuerdo. Favoritismo o los dos eran, porque a veces también el que viene de afuera puede venir exigiendo un poco más. Pero el punto es que esa tensión que había, que produjo una queja. Y el texto no dice que ellos fueron donde los apóstoles a preguntar qué estaba pasando. Mira, hermano Gabriel, hermano Alejo, Jairo, Pastor Luis, imagínense que estoy viendo esto y esto en la iglesia, ¿usted qué opina? No. Ellos no fueron a mirar cómo se podía, sino que fueron a ¿qué? A quejarse. Empezaron a murmurarse. Empezaron a hablar mal de lo que estaba pasando. ¿Y cuál era el problema que tenía la iglesia? ¿Cuál era el desafío que estaba enfrentando de acuerdo? Ándame, salí. Donde ahí presentar, donde dice presentar, pero bueno. ¿Cuál era el desafío que estaba al ladito de presentar? Presentación, ahí listo. Húndelo ahí, listo. Donde dice presentar. Y lo llevas hasta el final donde estoy hablando. ¿Cuál era el desafío que enfrentaba la iglesia? No era la desatención de las viudas. Eso no era el desafío. ¿Cuál era el desafío? El problema era que esa iglesia que estaba perseverando en la comunión unos con otros, una iglesia que se caracterizaba por una comunidad empática donde en cada servicio usted veía a los hermanos compartiendo, que el tintico, que cómo te fue esta semana, que tenemos ágape en el mes de septiembre, no te lo pierdas. O sea, esa unidad, ese ambiente en la iglesia de pronto se empezó a quebrar, a fracturar. El desafío no es la murmuración, es que se está fracturando el ambiente, se está fracturando la unidad, la coinonía. Así que, digamos que, me tiene bloqueado, un declive afuera. Digamos que, podríamos decir, ahora sí, que la iglesia en su crecimiento es amenazada con dividirse debido a las murmuraciones. Ese es el desafío. Va creciendo la iglesia y esa unidad que tiene es amenazada con... ¿Por qué? Por las murmuraciones. Ese es el desafío. Cómo mantener la unidad. Y creo que teniendo en cuenta esto, haciendo un puente con IBM Robledo, ¿cuáles serían los desafíos para nosotros como iglesia? Porque crecer es algo muy emocionante, ¿cierto que sí? Cuando se nos crece la familia, que llegó el hijo, la niña que viene en camino, ¿cierto? Es emocionante lo que viene. Se nos creció el negocio
Y no hay que partir y hay que expandirnos porque ya no damos abasto. Eso es emocionante. Se nos creció la iglesia, no cabemos aquí. Eso es emocionante, pero a la vez es desafiante. ¿Ustedes se acuerdan que en el primer sermón que compartimos aquí yo les conté, les abrí mi corazón sobre una de las oraciones que yo estoy haciendo? Señor, que podamos crecer, que tengamos que volver a alquilar la capilla del seminario, porque muchas familias se están añadiendo a la iglesia debido a la restauración que Cristo está haciendo en sus vidas. Eso es muy emocionante, pero a la vez que desafiante. Porque entre más personas en la iglesia, como dice el texto, va a haber más diversidad y más necesidad. Va a haber más personas que ricas y pobres. Van a haber más casados, más solteros, más separados, más viudas, ¿cierto? Más ancianos, más jóvenes, más viejos creyentes y más nuevos creyentes. Va a haber mucha diversidad. Van a venir más niños. ¿Y usted cómo va a ser cuando vea muchos niños? Y es que no me dejan. O sea, va a haber más necesidad. Y ante todo esto van a surgir situaciones muy parecidas a las que nos presenta el texto. Más necesidades. ¿Qué requieren qué? Acompañamiento. Van a haber más personas. Miren lo que le estoy tratando de proyectar a lo que estamos orando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Van a haber más personas que necesitan ayuda económica. Usted sabe que uno de los ministerios de la iglesia es la acción social. Por eso recogemos aquí la canasta de amor y por eso ayudamos con mercados. Pero si hay más personas, ¿qué va a pasar? Más familias necesitadas económicamente. Van a haber más personas necesitadas de una consejería y una visita. Más personas que necesiten discipulado y más personas que nos ayuden en la cafetería. El hermano Gabriel no va a dar abasto para repartir los tintos. La hermana Janet, Nancy, se me escaparon los nombres. Todos los que nos acompañan, Claudia, todos los que nos acompañan en la cafetería no van a dar abasto para atender a los hermanos. Entre más personas el Señor añada en su gracia, va a haber más necesidad y más posibilidad de que tengamos desatención. Y yo quiero que usted esté pensando en eso. Porque como muestra el texto, y cuando hay mucha desatención, surgen quejas y murmuraciones. No es que en esta iglesia no hacen esto, que por qué aquí en esta iglesia hacen las cosas así. Empiezan las quejas, empiezan las murmuraciones. ¿Por qué en esta iglesia hacen las cosas así? O a mí, ¿por qué no me llaman? A mí, ¿por qué no me visitan? Es lo que está pasando en el texto. ¿Por qué tienen que hacer las cosas así? Así que cuando uno va creciendo, uno de los desafíos es luchar con las nuevas necesidades que van surgiendo. Y pensando en eso, yo quisiera compartirles algunas implicaciones para manejar eso antes de pasar al siguiente punto. ¿Cómo podemos manejar eso? Si Dios añade en los próximos meses más personas, ¿qué implica eso para nosotros? Primero, yo quiero que usted se prepare. Prepárese, porque el crecimiento que viene para la iglesia, y yo noto que la iglesia va llegando más personas, te va a desafiar a que veas personas diferentes. Va a haber diversidad, van a haber más venezolanos, más niños, más personas de estrato, ¿cómo es? El estrato bajo, personas con estrato alto. Tienes que acostumbrarte, prepararte para la diversidad, porque a veces se puede incomodar uno cuando no ve que las personas es igual a mí. Pero también prepárate de manera personal a crecer y madurar en la fe. Amén a eso. A medida que otros vengan, tú vas a ser desafiado a servir. Si Dios en su gracia
trae más personas y familias para que sean restauradas y reconciliadas, ¿a quién crees tú que vamos a llamar? A los más antiguos, a los que ya han sido discipulados, a los que llevan tiempo en la iglesia, a los que han venido creciendo y madurando en su fe. Tienes que prepararte para crecer y madurar en tu fe. No te extrañes, oiga esto, no te extrañes si el pastor, los ancianos, te decimos, están llegando personas nuevas y necesito que nos apoyes para discipularlo. No te extrañes si eso va a pasar, teniendo en cuenta que ya tú fuiste discipulado. La mayoría pasamos por un proceso de discipulado aquí en la iglesia. No te extrañes si pasa eso. Si ya tú te bautizaste, tú puedes ayudar a una persona a que llegue al paso del bautizo. La experiencia que tú tuviste con el Señor, de cómo te bautizaron, tú puedes ayudar a alguien a que llegue a ese paso del bautizo. Si ya tú conoces las doctrinas de la gracia, ya un tema más avanzado, las 5 solas, la naturaleza, el propósito, el poder de la iglesia, si ya tú pasaste por eso, no te extrañes si el pastor te dice, o los ancianos, necesito que me ayudes, que le expliques el hermano lo que significa ser miembro de una iglesia, lo que hablamos ¿se acuerdan? Con la serie. Si tu matrimonio ya fue restaurado y por la gracia de Dios has aprendido a cuidar la unidad que Dios te dio, no te extrañes si te decimos, por favor, ayúdanos a pastorear esta familia. Ya tú aprendiste. Si Dios te sacó de las adicciones, tú tienes con qué servir a otros en las adicciones. Y puedo mencionar mucho. Pero mi punto en esta mañana es, no te extrañes que vas a ser desafiado a medida que vaya creciendo la iglesia. Prepárate a crecer y madurar en tu fe. Y otra implicación en esta parte del desafío es que a medida que vamos creciendo, quizás ya no vas a ser el centro de atención. Y eso va a ser vital que lo entiendas, para que te cuides de la queja y de la murmuración. Es que antes estaban pendientes a mí, pero ahora que llegaron los hermanos, ahora que la iglesia va creciendo, ahora toda la mirada es para ellos. No. Tienes que prepararte a eso. Que va a llegar un momento en que vas a dejar de ser el centro de atención. Estamos muy interesados en ayudarte, en pastorearte, pero a medida que vayamos creciendo, nosotros tenemos que también apuntar otras necesidades en la iglesia. Si tienes claro que no todo el tiempo vamos a ser el centro de atención, va a llegar un momento en que vas a venir a la iglesia no solo a ser un consumidor. Tú sabes que hay personas que vienen así, llevan años en la iglesia y se engordan, consumen y consumen. Pero debe llegar un momento en que tú pases a otra etapa. La vida cristiana tiene etapas. La etapa donde tú conoces a Dios, la etapa donde tú eres discipulado y la etapa en donde tú empiezas a servir. Y debe llegar un momento en que tú tienes claro de que ya es momento de que empieces a servir a otros. Así que si en un momento del transcurso del año, de estos meses, el reflector ya deja de estar enfocado en ti y se coloca en otra familia o persona que viene llegando, no vengas a decir, porque ya no me llaman. Por favor, cuídese de eso, porque ya no me visitan. Es que el pastor siempre con los mismos. Por favor, cuidémonos de la murmuración. Entendamos los momentos que estamos viviendo como iglesia. Así que el desafío era que la iglesia se podía fracturar por la diversidad y las murmuraciones. Pero observemos
¿Cuál fue la solución que presentaron aquí los apóstoles? Y quiero hablar brevemente de dos soluciones. Hay dos cosas que los apóstoles hicieron. La primera fue que ellos desafiaron a la iglesia a involucrarse. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Note lo que pasó ahí, ¿verdad? Ellos, al ver la queja de los hermanos, convocaron a la congregación. No es que ellos asumieron toda la responsabilidad. No. Convocaron a la congregación de discípulos y dijeron: está pasando esto, iglesia. Hay que hacer algo. Y un principio que nos deja este pasaje como iglesia es que la responsabilidad de las necesidades de la iglesia recae ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el pastor. ¿Qué dice el pasaje? Ellos convocaron a la congregación y dijeron: está pasando esto, iglesia. ¿Qué vamos a hacer? No es justo que nosotros descuidemos. Entonces, la responsabilidad de las necesidades de la iglesia recae ¿sobre quién? Sobre la iglesia. La iglesia tiene que asumir con responsabilidad de que no hay para el sonido, de que no hay quien sirva, de que no hay esto. Es la iglesia quien asume la responsabilidad de que hay que visitar a un hermano, que hay que acompañar a esta persona. No es sobre el pastor solamente, es sobre la iglesia. No recae sobre un profesional que le pagamos para que tenga todo aseado o listo. No, por favor, sáquese eso de su cabeza, que porque le pagamos, no. Los apóstoles dicen a la congregación: no está bien que nosotros descuidemos el llamado de Dios que Dios nos dio por atender una necesidad que la misma iglesia puede hacer. Los apóstoles expusieron la necesidad. Y es como decir: no tenemos maestros de escuela dominical. No tenemos quien nos ayude con audiovisuales. Allá está lejos, tratando de hacer eso. No tenemos quien visite a algunos hermanos. Esto es lo que está pasando, iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Si yo les digo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te desafía esto que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos primero convocaron a la congregación, manifiestan la necesidad y luego dicen: iglesia. ¿Qué dice el versículo después? Identifiquen a 7 hombres con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quiénes debían identificarlo? La iglesia. Identifiquen ustedes. No es que porque me parece más bonito, no. Ustedes conocen quiénes son de aquí de la congregación. Personas de buen testimonio, que tengan buena reputación. Ustedes conocen quiénes tienen el fruto del Espíritu Santo. Saben quiénes sirven con gozo, quiénes sirven con amor. Porque el fruto del Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con el fruto: amor, gozo, paz, paciencia. Ustedes saben quiénes sirven con gozo en la iglesia. Saben quiénes sirven con amor. Identifíquenlos. Ustedes saben quiénes son los sabios aquí. Identifíquenlos. ¿Es hora de quién? De la iglesia. Los desafió a que se involucraran. Pero miren que los apóstoles no dejan a la congregación. Ellos están todavía allí, pendientes de ellos. Están todavía pastoreando. Le dan la recomendación. No es poner aquí: no, es que a mí me cae bien la hermana Marlene y vamos a... No. Es cuestión de ¿qué? De que hay un filtro. Entonces podíamos ver que ese filtro de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, iba a ayudar a perseverar o a preservar la unidad. Se nota, esas características que ellos debían identificar eran las adecuadas para el servicio de las mesas. Porque imagínense una persona que esté sirviendo los alimentos en las mesas y no se llene del Espíritu Santo. No tenga gozo en lo que está haciendo. ¿Qué va a pasar?
Siempre me ponen a mí, ya estoy cansado de esto. Y ve el servicio como algo fastidioso, como una carga. Lleno es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amabilidad. Que yo pueda hacer las cosas porque yo entiendo que lo estoy haciendo para el Señor. Entonces no es colocar por colocar cualquier persona. Que tenga sabiduría, que cuando venga un hermanito que no le quiere responder ciertos mensajes al pastor o no le quiere dar la fecha de, no sé, de cumpleaños, como a veces pasa, usted tenga la paciencia de saber los pastores, pero ya. Y usted no, o sea, no, la idea no es quejarse con el hermano, no, tienes que tener sabiduría para lidiar con las inconformidades de las personas. Y ustedes saben quiénes son, dicen los apóstoles, y ustedes saben quiénes son los que están aquí, que pueden hacer eso aquí en la iglesia. Digamos que los servidores de la iglesia era más que recoger un mercado, que repartirlo, que venir a la iglesia, encender las luces. Era más que eso, que preparar un tinto, no. Note que implicaba lleno del Espíritu Santo, sabiduría y de buen testimonio, buena reputación, que te conozcan por ser una persona coherente con lo que dices y con lo que haces. Ellos desafían a la iglesia con eso. Pero lo siguiente que hacen los discípulos es que ellos se mantienen enfocados. No es conveniente que descuidemos el llamado de ministrar con la palabra de Dios. Parece que los apóstoles identificaron un peligro mayor. La murmuración y la queja entre hermanos los podía llevar a descuidar el ministerio de la palabra de Dios. Y una de las cosas que más agota a los pastores, ahora que he conocido más pastores, que estoy en este ejercicio, es que las muchas necesidades de la iglesia agotan y a veces desplazan el tiempo de oración y de ministración de la palabra. Digamos, si un hermano le dice al pastor, es que estoy cansado, pastor, porque uno se cansa con este servicio. ¿Quién le toca asumir eso? Pastor. Cuando los hermanos van soltando cargas y van viéndose más necesidades, ¿a quién le toca? Al pastor, al equipo pastoral, a los ancianos. Sí, una de las cosas que más agota son las necesidades que hay en la iglesia. Y yo quiero agradecer por los líderes que se están formando en esta iglesia y están entendiendo que su compromiso no es conmigo. Hay personas que se están formando y han entendido esa parte, que el compromiso es con el Señor y no es que me están haciendo un favor a mí. Ay, pobrecito el pastor, es que está cansado, vamos a ayudarlo. No me ve así, yo no soy ningún pobrecito. No, yo no quiero inspirar lástima en ustedes. El compromiso no es conmigo. El compromiso es con el Señor. Ay, que la iglesia, hay mucha necesidad, hay que llenar este hueco. No es por la iglesia. No es porque haya mucha necesidad en la iglesia, no. Con usted o sin mí, la iglesia de Dios puede seguir avanzando. Con líderes de alabanza podemos seguir avanzando. El punto es que usted entiende el compromiso que tiene con el Señor. Y hay personas aquí que lo están entendiendo. Yo doy gracias a Dios por eso, porque se están formando en eso. Y cuando el cuerpo pastoral tiene un equipo que entiende y asume con responsabilidad sus funciones, el trabajo de ministrar con la palabra de Dios es más efectivo. Si ustedes quieren escuchar, quieren una bandeja paisa aquí los domingos, ¿cuál es la comida preferida de ustedes? En la costa es arroz de coco con pescado, aguacate. Si ustedes quieren una buena comida aquí los domingos, usted tiene que dejar que su pastor y sus ancianos se dediquen la semana a prepararla. Porque si no, les voy a venir aquí con un arroz blanquito, con quesito y con suero. ¿A ustedes les gusta eso? Sí. O no. O les voy a traer un poquitico apenas. Entonces,
digamos, cuando los hermanos, cuando el cuerpo pastoral tiene un equipo que entiende y asume con responsabilidad sus funciones, la predicación de la palabra, eso viene, porque esto de orar y predicar la palabra, ¿usted cree que esto es fácil? Mínimo, yo hasta me he hecho más, 8 horas preparando para un sermón, mínimo, y a veces más, en la semana uno pensando. ¿Por qué es tan importante permitir que los apóstoles o que el equipo pastoral se dedique a la palabra y a la oración? Porque dirigir una iglesia, dirigir una congregación necesita de tiempo de quietud delante del Señor. Eso no es que, como algunos dicen, bueno, lo que me revela el Señor el domingo y lo que estoy allí en el púlpito, el Señor, no, eso necesita que usted le dedique tiempo. Esta semana tuve esa experiencia nuevamente. Señor, ¿qué quieres decir con este pasaje que estoy acostumbrado a predicarlo muchas veces? Y viendo las cargas de la iglesia, cómo lo enfocamos de manera diferente, porque a veces uno está acostumbrado a predicar el pasaje y siempre dice, no, yo puedo ver algo diferente en la Biblia cuando busco la dirección de Dios. Entonces necesitas de tiempo de a solas con el Señor, y es bueno aclarar que el texto no está diciendo que el ministerio de la palabra está por encima de servir a las mesas. Ambos ministerios son importantes. ¿Por qué? Porque los apóstoles también dieron ciertas características para servir a las mesas. Lo mismo que requiere la predicación de la palabra, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, es lo mismo que se está pidiendo ¿para quién? Para el que está sirviendo en una mesa. O sea, aquí ninguno de los dos es más que otro. El punto es que los apóstoles están diciendo, Señor, yo tengo que ser fiel a mi llamado y debo ejercitar el don que yo tengo, mi función específica. Cada servicio que hacemos para el Señor es importante, simplemente que se manifiesta de diferentes formas según los dones que Dios les ha dado. Yo puedo servir también en las mesas, a mí no se me quita nada con eso, yo lo he hecho muchas veces, pero la función principal del pastor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16, vamos a leerlo. Un voluntario que me lo lea. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16. Uno que lea con voz fuerte, con voz de mando, que escuchen allá en la grabación duro. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16. Para ya terminando. 11 al 16. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los sanos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad del amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación y amor. Esto digo pues... Hasta ahí, hasta 16. Listo, muchas gracias. Note que el versículo describe ministerios. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que el pastor, versículo 12, está para capacitar a los santos, versículo 12, para la obra, para que sirvan el ministerio. Está para capacitarlo para que su fe o su carácter llegue a ser cada día más como el de Cristo, ayudarlo en su relación con Cristo. Esa es la función del pastor. Impartir aquí cómo usted puede ser más como Cristo, y no solamente desde el púlpito, también en la visita diaria y todo eso. Pero el punto es que
alimentar la fe de la iglesia, cuidar su fe, corregir su fe con la palabra de Dios. Mi labor es entrenar y levantar líderes en esta iglesia que crezcan en su relación con Cristo y que cumplan el llamado que Dios te ha dado. Y parece que los apóstoles tienen eso claro. No es que el pastor no hace nada, no es que el pastor quiere dejar a todos en la iglesia a que hagan el trabajo que él debe hacer. No, el texto dice de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, según la actividad propia del pastor, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, tener claro eso es importante. Permitir que el equipo pastoral se pueda concentrar en su tarea principal. Amén a eso. Así que los apóstoles, ante el desafío de dividirse a la iglesia por las necesidades no atendidas, ellos desafiaron a la iglesia a involucrarse y se mantienen enfocados en su ministerio. Pregunto, ¿cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? ¿A qué nos está desafiando el Señor? Ya se las he mencionado varias veces. En esta iglesia hemos estado orando por obreros en el grupo de alabanza, maestros de escuela dominical, audiovisuales, personas que visiten, que ayuden a pastorear a las parejas de la iglesia. Estamos orando por un líder de joven que pastoree el corazón de los adolescentes. Estamos impulsando los grupos en casa para que estemos informados de las necesidades de los demás. Esas son las necesidades que tenemos en la iglesia. Estamos impulsando los tiempos de oración los miércoles y los domingos. ¿A qué te desafía el Señor de acuerdo a lo que te estoy contando? Dice el versículo 7 de Hechos que cuando los apóstoles desafiaron a la iglesia que se involucraran y se mantuvieron enfocados en su ministerio principal, ¿qué pasó? Versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál fue el resultado en este punto? ¿Cómo llamaríamos eso? La iglesia siguió creciendo. Note que muchas veces el crecimiento nos puede estancar, porque la gente empieza a murmurar, a quejarse por las necesidades que van surgiendo. Y si uno sabe manejar bien esas cosas, uno puede seguir creciendo. Pero si no manejamos bien eso, podemos quedarnos en un círculo vicioso y nos estancamos allí. Yo quiero concluir con algunas invitaciones que nos hace el pasaje. Primero, y quiero que oremos por eso. Habiendo mencionado los desafíos que tenemos como iglesia y los resultados que traerán, quiero hacerle 3 invitaciones en esta mañana. Primera, si como iglesia no te hemos atendido a la necesidad que tienes, no te hemos atendido a tu necesidad, quiero que tomes la iniciativa de acercarte y de contar al pastor o a los ancianos o a cualquier miembro de esta iglesia tu situación, y que nos veas como una comunidad, como una familia en la que puedes descansar y encontrar ayuda. Si no te hemos atendido, no caigamos en la murmuración. Toma la iniciativa y acércate que nos mires como esa comunidad, como esa familia. Y la otra invitación es, si el pastor específicamente no te ha visitado, ya va a cumplir 1 año y no te ha visitado, no te ha llamado últimamente, tenle paciencia. Él es estudiante del seminario también. Yo les comenté eso al principio. Tenle paciencia y toma la iniciativa en llamar o escribir
insisto, no caer en la tentación de la murmuración. Y tercera, si te estás quejando porque algo no se está haciendo en la iglesia como tú crees que se debe hacer, no te han atendido a tu necesidad, no te gusta cómo se hacen las cosas así, no te parece esto, a ti no te parece esto, yo quiero animarte a que te involucres en la solución del problema. De pronto Dios te está llamando para eso. Ustedes saben que los 7 que escogieron allí eran griegos. Por los nombres uno puede notar eso. Y había un prosélito, es decir, que no era de los judíos. Los griegos se quejaban contra los hebreos. Y la solución fueron los mismos griegos. O sea, de entre ellos mismos salió la solución para el problema. Esteban, Felipe, era griego. Y él ayudó a la necesidad de la iglesia. Entonces, yo quiero animarte a eso. Si tú ves una queja, míralo como una oportunidad o un desafío para que tú te involucres en el problema. Pero no caigamos, por favor, en la queja, en la murmuración, en la criticadera, digamos, destructiva, porque uno puede criticar, cuestionar, no me parece esto, y uno puede acercarse con humildad, pero no en esa crítica destructiva, ¿cierto? Y hablando por allá y hablando por acá. No, acérquese, por favor, y cuidemos la unidad de la iglesia. Y yo quiero que oremos en esta mañana por eso. Y que hagamos una oración más. El texto dice: escojan entre ustedes 7 hombres con las siguientes características. Porque hay una necesidad en la iglesia. No es trabajo del pastor solamente, es trabajo de toda la iglesia. Y yo quiero que hagamos una oración por esos hombres y mujeres que están aquí en la iglesia, que sienten el llamado de involucrarse más, de atender más las necesidades de la congregación para que sigamos creciendo. Y si tú en esta mañana te has sentido desafiado a eso, digo hombres y mujeres, a eso, yo quiero que oremos por ti. Si te puedes no